La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana en punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, a Chimbote a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Cusco, muy buenos días a través de Radio Veritas, Lima, buenos días a través de Radio Santa Rosa, Ucayali, buenos días con Radio Cepagua, a toda la convención, saludamos desde Lima a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, buenos días a través de Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas y también se unen pues nuestras emisoras amigas como Radio Huánuco, para todo Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho para Ayacucho y Radio Pública de Puno a través de Radio Pública en Puno. AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, y aquí con mucho frío desde Lima, un caluroso saludo para todo el Perú, pero claro, estamos enfrentando un proceso de frío que no es común en la ciudad capital, no por la temperatura, como siempre decimos, sino por la humedad. Yo creo que la humedad mata acá, se te mete entre los huesos, pues es horrible. Pero hay que decir que hay algunos avisos del Cenami que son importantes y hay que tener en cuenta. Y justamente porque... ¿Hay avisos? Sí, no sabía. No, claro, avisos que vamos a tener que contarles gratuitamente, ¿no? Pero lo que sí tenemos que decir es que yo les recomiendo mucho ahora que no se puede tener ninguna información, lamentablemente, del Estado en medios de comunicación, que sigamos pues el consejo del señor Mulder, ¿no? Entonces, por lo menos los que tenemos Twitter, o Facebook, entremos al Twitter del Cenami para poder encontrar información sobre el estado del tiempo y sobre todo sobre un asunto del cual vamos a hablar hoy día, que es el friaje. El friaje es, digamos, un fenómeno recurrente en el Perú que implica un cambio drástico en la temperatura de una zona del país que sí efectivamente está acostumbrado a ese tipo de manifestaciones, pero que le alcanzan de manera inesperada. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios, que yo les he contado alguna vez. La penúltima vez que estuve en Madre de Dios, pues me avisó nuestro director que había friaje. Y dije, ¿qué va a haber frío pues en Madre de Dios? Pues es ridículo, ¿no? No, y la temperatura baja, bien agradable, ¿eh? O sea, baja pues a 18, 20 grados, se congela. Pero claro, es gente que está acostumbrada a tener 30, 35 grados. Si la bajas a 20, duerme con frazada. Todo depende pues de dónde estás, ¿no? Pero en fin, eso no hace tanto daño, aun cuando ellos dicen que sí se enfrían, ¿eh? Y que sí efectivamente van al médico porque se enfrían mucho. Pero en las zonas altoandinas del Perú, efectivamente, donde sí tienes el fenómeno de la helada y la nevada, que efectivamente es un fenómeno recurrente y ante el cual hay que estar preparado, todas las personas siempre me dicen, pero ¿por qué todos los inviernos tenemos que estar juntando frazadas? Bueno, porque todos los inviernos hay heladas y nevadas, pues no, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque efectivamente la política del Estado en esto no es consistente, no es permanente además. Tiene que haber una estrategia permanente para poder enfrentar un fenómeno que está medido, ¿no es cierto? O sea, a ver, hace 19 horas Cenami lanzaba esta alerta. Bajas temperaturas se registran nuevamente en Tacna, Arequipa, Puno, donde valores de heladas alcanzan a menos 12.7, menos 12.3 y menos 11 grados centígrados respectivamente. O sea, Tacna ha bajado en la zona altoandina a menos 12.7. Es muy fuerte, ¿ya? Y hay, por supuesto, toda la información de temperaturas mínimas presentada por el Cenami. Está. O sea, no es que no haya información la tenemos, no se puede difundir, ¿no es cierto? Y Cenami está tratando de hacer un poco de docencia, ¿no? Miren lo que escribe acá hace 19 horas. Los friajes ocurren entre 6 y 10 veces al año. Yo no sabía que ocurrían tanto. Esta masa fría de aire desciende bruscamente las temperaturas de la selva. Eso es lo que es un friaje. O sea, tú estás 35 grados, ¿no? Y de repente ¡fu! Bajas a 20 grados. Y te quedas 2, 3 días en esta temperatura baja.
Pues, yo me moría de calor, te podrás imaginar, ¿no? Oye, pero hace un calorazo, entonces me miraban todos como si fuera rara. No, es que tú vienes de Lima, ¿no? Entonces, pues, se hace calor, ¿no? Y estábamos en un sitio que tenía aire acondicionado y es que yo prendo el aire acondicionado, me miraron como si estuviese loca. No, no, no. Y es de esta época, o sea, los friajes en la selva son entre mayo y septiembre, desde Madre de Dios hasta Loreto, o sea, es fuerte. Ahora, Senami explica aquí por qué tenemos friajes, porque el friaje genera incremento de la velocidad del viento y lluvias de moderada a fuerte intensidad. Y neblina o niebla y una sensación de frío intenso a las personas que viven ahí, aun cuando la temperatura no sea tan baja. Entonces hay que tener siempre en cuenta estos consejos para poder estar preparados. O sea, si ya sabes que 6 a 10 veces al año, entre mayo y septiembre, vas a tener friaje, bueno. Y además, si tienes heladas y nevadas en la zona altoandina, tienes que estar muy consciente de la temperatura y de las medidas que tienes que tomar. Nosotros tenemos en el Perú calefacción, la calefacción, es un poco como te contaba la carta de Cavani, el futbolista uruguayo, decía que cuando era niño la calefacción eran 4 frazadas. Ya, un poco así es en la zona altoandina del Perú, la calefacción son más frazadas. Así es. Por eso se necesitan más frazadas que las que normalmente se usan. En otras zonas del mundo, Rosa María, el frío es más intenso, Sí, claro. y mucho más intenso, están bajo menos 20, menos Mira, 30 grados. nos No, explicaron en Finlandia y no tienen este No. problema. ¿Qué En- nos falta? infraestructura. Mira, en Finlandia los niños no faltan al colegio nunca y la temperatura va por menos 50. En San Petersburgo me explicaron que en Rusia cuando la temperatura llega a menos 50 y a los chicos no van al colegio. Menos 50. Menos 50 centígrados. Acá se mueren. Acá se muere, pues, o sea, acá nos morimos todos. Pero estamos en menos 15 ahorita, y puedes llegar a menos 20 ahorita en la zona alta de Puno, Cusco, sin problema. Sin infraestructura. ¿Infraestructura qué quiere decir? Quiere decir calefacción o casas preparadas insuladas, es decir, casas perfectamente selladas para que todo el calor que tú tienes dentro de la casa no salga de la casa. O escuelas también con esas características, para que todo el calor que tú acumulas dentro de la habitación, dentro del aula, no salga del aula. ¿Cómo haces eso? Y ropa para poder transportarte de un lugar al otro. Con la ropa adecuada y con los ambientes adecuadamente, digamos, mantenidos, no hay problema. Tú puedes usar energía solar para calentar los Así ambientes. es. Y se está usando mucho. Hay proyectos muy interesantes de casas mejoradas. Primero, la cocina la sacas del ámbito. ¿Cuál ha sido la forma en que la gente ha dormido más en la zona altoandina peruana? Primero, a la antigua, todos juntos. Ujú. En el mismo ambiente dormimos todos y en ese ambiente hay una cocina, hay un fogón prendido. El humo de ese fogón hace un daño espantoso a los pulmones. Ya, termina causando todas las enfermedades pulmonares y que termina siendo causa de muerte de gente muy joven, con cáncer al pulmón, con enfisema y otras enfermedades pulmonares. Entonces, tienes que sacar ese fogón del ambiente donde la gente duerme. Mm. Ya, ¿pero qué le pones? Entonces tienes que buscar algún tipo de calor. ¿Qué puedes hacer? Acumular energía solar y tener calefacción solar dentro de la casa. ¿No es cierto? Otras cosas que se están usando, por ejemplo, para alumbrado es utilizar el metano del excremento de los cuis, que te da para prender 1 o 2 focos, por lo menos. Entonces utilizas, mira la cara de acá, de verdad, pues, la caquita del cuy bota metano, pues la junto y con eso haces tu lucecita. Entonces, si hay estrategias que pueden ayudar, bueno, todo eso es parte de la difusión que hace el Estado en varios programas de trabajo así con la gente, pero claro, ahora no pueden difundir nada, así que no creo que les puedan contar mucho de las bondades de este otro producto o de esta otra alternativa, porque no se puede difundir nada. Bueno. Ayer, no sé si viste en redes, Rosa María, un niño, un pequeño, Sí. que le hacía un llamado al presidente Una de la República. lindurita, ¿No? te partí el corazón. Sí, sí. Y se ha hecho viral, ¿ah? Se ha hecho viral, pues porque pobre niñito decía tenemos mucho frío. ¿Lo tienes ahí? Sí, a ver si lo vamos a podemos escucharlo. poner. Es enternecedor, escuchen por favor. No sé si, pero yo no tengo... Naila, ver. que ponga espera, Naila que nos ponga el audio. ¿pueden A ver. poner el audio de ahí? Todos dicen sí, y dice, pero nos esperemos. Nuestro comando técnico, que consta de el entusiasmo de Naila, ¿no? No, la pericia de Naila y el entusiasmo de Alain, que la viene. Sí se puede, nada más.
Vamos a ver, vamos a escuchar ese video. No lo tengo. ¿Ya está? Lo dice que lo están buscando. Bueno, ya. Ya lo están buscando. Pero bueno, este niño ha hecho ya un llamado muy dramático al presidente de la República, Sí. le ha pedido pues que Tenemos mucho frío, le dice. Sí. Aquí hay mucho frío, señor, haga algo por nosotros. incluso para sus animalitos, ¿no? Y es Y, cierto. y además le preocupa mucho, Sí. como siempre Es en toda lógico. sociedad rural, que es lo lógico. ¿Por qué? Porque los animales son tu riqueza. O sea, toda tu fuente de, digamos, de proteína está ahí, pero también tu riqueza. Entonces, Sí. cuando tú tienes un hecho Claro. catastrófico, hay que matar a un animal. Y es la forma de subsistencia, Así es. los animales y la tierra. Y la tierra. Y con la helada todo No el hay campo nada. se les destroza. Claro, y no hay forraje. El problema es que no hay buenos pastos. Ahora, créanme, a 4.000 metros de altura, una vez que pasa la helada, que es un evento muy dramático, si quieren, muy corto en la naturaleza, de nuevo están los pastos debajo. ¿Ah? O sea, sí hay pastoreo. De repente no la calidad que tú esperas, ¿no es cierto?, para tener una mejor producción de ganado, efectivamente, pero sí hay pastos, ¿no? Ahora, los animalitos son más sabios que los seres humanos y tienen sus estrategias para defenderse del frío, ¿ah? Eso sí, Ah, sí. eso sí. Vamos a escuchar a este niño tan lindo, un niño peruano, pidiéndole al presidente que por favor haga algo con el frío. Vamos. Señores, yo pido al presidente Martín Vizcarra que nos apoye en zonas altoandinas. Yo voy a pedir que siquiera traigan frazadas a las zonas altoandinas donde hay helada, donde hace nieve. Y también pido siquiera para hacer como lo que está aquí cerquero como pasto así, quiero que siquiera entreguen para los males así para hacer esas cosas para los animales que hay aquí en las zonas andinas. También quisiera pedir porque aquí los animales duermen en donde hay helada, así quisiera pedir que para hacer casitas para animales se entreguen, si siquiera se apoye con calaminas, con clavos y palos. Después también que siquiera repartan frazadas, ropas para abrigarnos, porque aquí hace mucho frío. Gracias. El ruido es el viento, que es helado además, ¿no? Bueno, la congresista Tania Pariona va a estar en un rato aquí con nosotros en A Pensar Más, justamente para hablar de esto, del fenómeno del friaje, del fenómeno de las heladas, que preocupa más, del impacto que esto tiene en la vida cotidiana, desde la escuela, ¿no es cierto?, hasta la salud pública y en la economía, como decíamos, los animales, en la economía agrícola, y que ha forzado a tanta gente finalmente a migrar hacia las ciudades, ¿no? A ciudades, no necesariamente hasta Lima, pero a ciudades intermedias donde las condiciones de vida no enfrentan estos fenómenos del clima que son tan duros de vivir en la vida diaria, reitero, sin infraestructura adecuada. Sin infraestructura adecuada. No tienes pues calefacción adecuada, no tienes, y como digo, hay soluciones económicas para mejorar la vida cotidiana de millones de peruanos. Pero sacar adelante un programa donde convenzas a la gente de cambiar su modo de vida para tener una mejor calidad de vida, para obtener mejores beneficios, demora, pues, cuesta. Y le cuesta al Estado. Y el problema con muchos de estos programas es que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces se hace con mucho entusiasmo al principio. Yo recuerdo que una vez entrevisté a la señora Pilar Nores, que hacía este trabajo de cocinas mejoradas. Había hecho 100.000 cocinas mejoradas. Es una cifra impresionante. Me dijo, no, faltan 1 millón más. Entonces, sí, pues, por más entusiasmo que le pongas, o sea, las cifras de lo que tienes que hacer son inmensas. Ahora, siempre para empezar un programa hay que empezar por algún lugar, ¿no? Y normalmente se tiene que empezar por la gente que está más necesitada, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Qué más vamos a decir? Tenemos que hablar del abayato, de todas maneras. Claro, ahí también hay un friaje. Se está Hay un enfriando friaje, todo. ahí hay un friaje, pero un friaje
una helada más que un friaje. Ese sí es helada, helada. Desde el Brasil, en el Brasil debe haber friajes también, nos llega una helada. Es que qué bárbaro. Miren, yo lo he dicho tantas veces que ya me aburro de decirlo. ¿Ya? A ver, como dice, recapitulando. Diciembre del 2016, miren la fecha, diciembre del 2016. Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace público el acuerdo que sostiene con Odebrecht y en ese acuerdo detalla como Odebrecht ha cobrado en 12 países, entre ellos el Perú, y en el Perú por 29 millones de dólares, cifra que se ha quedado corta con las investigaciones. Esa fue la primera noticia pública de una entidad absolutamente seria como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que decía esto es lo que está pasando en la América Latina, Angola y en particular lo que nos interesa a nosotros, el Perú. Grandes titulares. No es que el caso empezara en diciembre de 2016, en Brasil empezó años antes, pero ahí es cuando la compañía Odebrecht decide finalmente negociar con Brasil, con Suiza y con Estados Unidos estos convenios importantes donde se les permite seguir trabajando para pagar las multas que tienen que pagar. Muy bien. A partir de ahí, la Fiscalía peruana tenía que lograr a toda velocidad, porque buena parte del trabajo ya está hecho, por lo menos con Odebrecht y con otras 4 empresas brasileras, no son las únicas en Brasil obviamente, pero sí las que operaron en el Perú, constructoras brasileras que habían trabajado bajo la misma modalidad. Porque no es solo Odebrecht, son 5 en el Perú. Muy bien. Avances. Acusaciones fiscales. Mira, diciembre del 2016, junio del 2018. 0. Como decía Augusto Fernando, no tiene nada. Acusaciones fiscales, 0. Convenios de colaboración eficaz, 0. Firmados y acordados, obligados y cargamentos, 0. Todo es, yo te doy para que tú me des, tú me das, después ya no te doy, después sí, después no. 0 acuerdos de colaboración fiscal ya oleados y aclamentados, pero ni el de Maiman, ¿ya? En eso ayer tenía razón Heriberto, el convenio no ha terminado. Ya. A ver, ¿qué más? Medidas preventivas, a montones, pero bien, ¿cómo les diríamos? Escogiditos, ¿no? Entonces, Ollanta y su mujer, a la cana. Los dueños de las empresas constructoras en el Perú, a la cana. El resto, a la cama, ¿no? A la cama calientita y en pijama, ¿no? Entonces, de verdad, pues, unos a la cana y otros a su cama. Pero, de verdad que es el tratamiento completamente diferenciado. Algunos, allanamiento, incautación a Ollanta le han incautado su casa. Le han incautado hasta su cama, o sea, su cuarto, o sea, su casa, toda se la llevaron, todo. Bueno, le permitieron sacar su cama, ¿ya? Porque no se te puede embargar la cama. De verdad, por norma no se embarga la cama. No. ¿Ah, no? No, te dejan dormir en tu cama. De verdad, ni tus instrumentos de trabajo, una serie de cosas que son inembargables, ¿ya? Pero, digamos, lo cierto es que le han incautado su casa y tiene que vivir en la casa del costado. Y no se la van a devolver. Mira, olvídate, ¿eh? Eso tiene plazo indeterminado. Y a Keiko Fujimori y a Alan García, ni con el pétalo de la reza. Impedimento de salir del país. Villarán, Kuczynski, bueno, obviamente Humala, no. Todos esos tienen impedimento de salir del país. Keiko Fujimori se va a correr maratones, nomás, tranquila. Alan García para más en España que en Lima. O sea, contentos todos. Entonces, ¿qué cosa hemos logrado con 16 meses? No más, 18 meses de investigaciones. Un papelonazo en Brasil, donde han ido 2 fiscales, los han dejado varados ayer. ¿Por qué? Porque salió el portero y dijo, mira, hoy no atendemos provincia, le dijeron prácticamente. ¿Ya? No, pues le dijeron, no vamos a darle más facilidades a los peruanos hasta que ustedes no cumplan sus acuerdos. Interesante, porque puede ser que la empresa también esté utilizando los medios de comunicación para presionar, que es lo que normalmente se hace en estos casos. Es decir, ya no colaboro más, si tú no me haces X, Y o Z. Pero la verdad es que tampoco muchos logros tiene para exhibir Hamilton Castro y sus amigos, o sea, ninguno. Y además porque hay varias cosas que Odebrecht sí tiene razón. El Estado peruano es uno, ¿ya? Y no puede actuar de manera absolutamente descoordinada una fiscalía de la otra. La fuerza de tarea actúa diferente que la de lavado de activos, que actúa diferente de otra que puede ser una particular de Ancash o una en el Cusco, cada uno hace lo que le da la gana.
Entonces, claro, uno incauta, el otro no, el otro allana, el otro no, el otro, el otro mete preso, el otro no, el otro le congela la plata, el otro le devuelve la plata. Y así estamos. Tenemos que hacer pausa, porque a la se le va a caer el brazo ya de cargar el cartel que dice pausa. Y también ya llegó nuestro Y invitado. ya llegó nuestra invitada Tania Parona. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras dominicas del Perú: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y se unen a la red también en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, y a Metagua en todo el Perú. Rosa María. Un comentario sobre el congresista Donaire. ¿Qué les puedo decir? Charito Romaní me ha mandado un collage que voy a poner pronto, buenazo, sobre Donaire. Hoy día lo voy a colgar, ¿ya? Sobre sus dichos en campaña, ¿no? Cuando dice soy terruco, no soy terruco, yo fui terrorista y tontería y media. Lo que tuvo ayer es un exabrupto ya casi patológico, ¿ya? Además grita cosas como, me han dicho que viola la libertad de tránsito. Nadie de su bancada le quiere firmar su proyecto de ley. Por eso no lo puede presentar, porque efectivamente tú no puedes prohibir que los menores de 17 años no salgan de su casa a partir de las 10 de la noche. Yo te iba a preguntar qué dicen tus hijos. Está loco. O sea, me dice, ya quemó, me pone. Sí, pues ya quemó. O sea, no hay otra cosa que me voy a poner. Por acá tengo el comentario. Me dice, este ya quemó. Pero claro, pues, o sea, ¿cómo? A ver, imagínense que mi hijo tiene un grupo de trabajo y están estudiando y se quedan hasta las 11 de la noche. El señor Donaire los mete presos a todos. Presos a todos. 17 años, o 16, o 15 años. O que tienen que entrenar. Chicos que entrenan hasta las 10 de la noche. Que recién llegan a su casa a las 11. ¿Qué hago con el señor Edwin Donaire? No, su comportamiento es lamentable. Y lo más grave que dijo, porque en fin, ese puede ser un proyecto de ley mamarrachento. Mire, si tenemos el día de la aceituna, podemos tener cualquier cosa. Ya, ok, muy bien. Proyectos de ley mamarrachentos hay. Pero después dijo que a los niños había que pegarles para educarlos. Sí. Y eso ya no se ha enterado que la ley ya cambió en el Perú hace años, que el Código del Niño y Adolescente prohíbe a los padres el maltrato físico, cualquier correctivo físico. Entonces, un congresista al que todo el mundo le da pantalla, lo ponen en todos los canales de televisión, porque cada vez que habla estupideces hay que ponerlo para que la gente se burle de él, obviamente, pero que puede, por ahí, alguno pensar, sí, pues tiene razón, ¿no? A los chicos hay que darles su buen correctivo, porque la Biblia dice, además, que hay que pegarles. O sea, ¿qué está leyendo este hombre? El Antiguo Testamento, pero el Levítico, o sea, 3.000 años antes de Cristo. O sea, por favor, ¿ya? Y esos son los padres de la patria. ¿Sabes lo que fue más grave de la frase del señor Donaire? Hay que corregirlos para que salgan como nosotros, dijo. No, así no. Entonces yo miré la pantalla y dije, como usted, me muero. Dios me libre, Dios mío, Virgen Santísima, sálvanos. El Señor quiere que nuestros hijos sean como Él, para que salgan como nosotros, dijo. Sí, sí. Ya no sé, pues, si hay que hacer peritaje psiquiátrico en la puerta del Congreso, de repente, pues, no sé. El señor está mal de la cabeza. O sea, no puedes proponerles estas estupideces inconstitucionales y ilegales y además absurdas en el momento en que viene el ministro de Educación. Que el ministro de Educación está ahí para hablar de temas mucho más importantes que la educación peruana, ¿no? Puedes hacerle preguntas interesantes, no pedirle tonto. Y el ministro asentía nomás como diciendo, ay, Diosito, sálvame. ¿No viste la cara del ministro? Sí, sí, sí. Diosito, sálvame. Bueno, fue cuando la cara de Guido Lombardi, cuando Bienvenido Ramírez dijo que leer da Alzheimer. Lo más divertido era la cara de Guido Lombardi. La cara lo miraba así, ¿qué le pasa a este tipo? Leer mucho da Alzheimer. Igualito, ¿no? Acá me dicen que Donaire, no debería salir de su casa, pero las 24 horas, ¿ah? O sea, lo mejor sería que se quede en su casa 24 horas así, todo el día, entonces nos hace un servicio a todos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Además, es realmente, ya parece un troll fujimorista, pues, ¿no? Está loco remate, pero en fin, dejemos los absurdos y las locuras para hablar de un tema más importante. Hace mucho frío en las zonas altoandinas del Perú. Senami, como les dije, hace 20 horas ha dado ya cifras fuertes, o sea, la temperatura está bajando a menos 12 grados en toda la zona que va desde Tacna hacia arriba, Tacna, Puno, Cusco, Arequipa. Estamos en menos de, y eso es muy fuerte, sobre todo para
el área rural, las pequeñas ciudades o un poquito más grandes ciudades se defienden mejor, pero el área rural no se defiende bien. Congresista Pariona, gracias por estar con nosotros. Sí, sumas puncha oñañala y Rosa María. Guay, está más sin cuna. Me voy a meter a clases de quechua. Y ya payan ya está más sin chicuna pajpas. Oye, pero no voy a aprender porque yo voy a aprender el Cusco Imperial y Ayacucho no me lo voy a aprender. O sea, Nos entendemos. Nos entendemos. Sí. Ah, ya, muy bien. Sí, Bueno, sí, Rosa María. Ahora, ¿qué hacemos con un problema que es todos los años igual? O sea, Diosito hizo la naturaleza igualita. Y va a ser Sí, peor por el María, cambio climático, o sea que va a ser más dramático, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar la infraestructura de calor que no hay en los Andes peruanos? Sí, hemos estado justamente en las alturas de Huanta, específicamente en la zona de Chaca. El distrito de Chaca tiene más de 20 comunidades. Hemos llegado hasta la zona de Purús y Llajuas, que están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Digamos, el reclamo de la presencia del Estado es común en estas zonas, primero porque los centros de salud no tienen el abastecimiento con medicinas, las vacunas contra la influenza, así como también los abrigos necesarios. Y este problema venimos enfrentándolo cada año y sabemos que los meses entre mayo, agosto, esta temperatura va a bajar mucho más y ya lo han anunciado los informes de Cenami. Las temperaturas no son las mismas que años anteriores, cada vez se hacen más, dramática la situación, pero además, Rosa María, yo creo que nuestro país no está totalmente consciente de lo que significa enfrentar a todo este cambio climático, especialmente en zonas de altura. En Huanta nosotros hemos podido constatar que no se implementa este plan multisectorial ante friajes y heladas que se aprobó este año en abril y además se aprobó un decreto supremo declarando los distritos en emergencia. En Ayacucho tenemos 15 distritos declarados en situación de emergencia, 20 distritos contemplados en este plan multisectorial en donde se supone que actúa Ministerio de la Mujer, MIDIS, Ministerio de Salud, Agricultura, Educación. Y lo que hemos constatado es que la presencia del Estado es nula. Ahora, gente sí está la gente tenía varias estrategias. Por ejemplo, inmediata. Hay corrales comunitarios para que los animales, al meterlos, o sea, el calor del animal contra el otro animal, ¿no es cierto?, mantiene a los animales juntos, calientes, y pasan la peor etapa de la helada, porque hay picos de frío. Lo que se necesita ahí son cobertizos. Exactamente. Porque los cobertizos corrales permitirían justamente que la helada, la nevada, no afecte a los animales, porque también tenemos un problema de salud de los animales. Bueno, también, obviamente. Acaba de sacar una noticia justamente en la zona sur de Ayacucho, en donde tenemos vicuñas. ¿Ya? A la fecha habrían muerto más de 8.000 vicuñas por temas de friaje. Eso es mucho, eso es muchísimo. Entonces, aquí hay un problema de salud humana, sí, pero también afecta a los animales, en este caso animales de altura, la vicuña, la alpaca, las ovejas, que son los que comúnmente tiene la población criada, afectarlas, pero también las chacras, los productos, ¿no? Eso lo sabemos y eso perjudica también en la alimentación posterior que va a tener las familias y el ingreso económico. En la zona de Llajuas, Rosa María, la población produce papa nativa, pero no puedes sacar la papa nativa porque tienes un acceso vial muy accidentado, la distancia es larga, llegar a Llajuas te toma por lo menos 6 horas desde Huamanga. El flete los mata. No recuperas nada. Entonces, pero aquí hay un tema, yo creo que desde el Ejecutivo debiera evaluarse y reformularse. Llevar frazadas, calaminas y otro tipo de asistencia paliativa no es la solución a un problema como el que hemos vivido todo el tiempo y es la naturaleza, diríamos, geográfica que hace que algunos estén en más estado de vulnerabilidad. La buena voluntad ayuda, pero no resuelve. No resuelve porque sabemos, quienes hemos podido conocer las realidades de la parte nórdica en el mundo, la gente vive por menos 30 grados, menos 40, y claro, ellos tienen otro sistema de calefacción, tienen un sistema educativo que está totalmente implementado y adecuado. Hoy los niños, Rosa María, a mí me ha dado, la verdad, muchísima indignación en Llajuas. Los chicos de secundaria asisten a una escuela en donde el aula no tiene las condiciones ni básicas, o sea, tienes los mobiliarios entregados en el tiempo del PAR, ¿no? Este programa de repoblamiento. Pucha, pero eso fue el y 94, tienes 95. el techo que está totalmente dañado, o sea, un techo de calamina con aberturas, incluso agujeros, que no es nada adecuado, y este pueblo ha estado esperando una infraestructura educativa
por más de 30 años. Entonces, chicos que van a la escuela en estas condiciones y que además tienen que caminar 2 horas para llegar a Santillana en buena cuenta, aquellos que tienen un poquito de recurso económico para estudiar la secundaria. 2 horas caminando en un frío, ¿no?, que está en menos 10 grados. Y entonces creo que el Estado y el Ejecutivo debe preguntarse cómo eso que se planifica se ejecuta de manera más el desgaste oportuna. calórico es brutal. Sí, En invierno es mucho más duro porque además de caminar 2 horas, tienes más frío. Entonces, la nutrición, por ejemplo, Caliwarma tiene que mejorar la nutrición Así es. porque el desgaste calórico del niño es enorme. Entonces, hay un montón de... O sea, por eso tiene que ser, como decía hace un momento, intersectorial, porque, digamos, no es solo un ataque por un lado, no es solamente el Ministerio de Educación o solamente el Ministerio de Salud, sino que significa un ataque. Ahora, había proyectos interesantes de mejoramiento de calidad de vida a través de crianza de cuis, a través de la utilización de energía solar, o sea, nuevas alternativas de energía económicas y mejoramiento de las casas, de la misma casa. ¿Por qué no se multiplican esas iniciativas por todos los Andes? No, yo no entiendo por qué. Sí, el Estado ha venido implementando iniciativas como las que mencionas, Rosa María, entre ellas, por ejemplo, estas casitas calientes con Foncodes. Exacto. No cobertura a toda la población porque son casi casitas de modelo en cada comunidad. Pero debería en la copiarse. comunidad de Yahuas hay algunas viviendas que se están construyendo, apenas se están construyendo, no es que existen. Es una nueva tecnología que hace que la casa tenga un espacio más térmico y pueda concentrar el calor de la luz del sol, ¿no? Así es. El calor solar, y que no tengas el fogón prendido y que se toda la concentre noche, el humo, aspirando el humo, que es dañino para toda la familia. Yo considero que experiencias como estas debieran estar contempladas en términos presupuestales, mejor cobertura en lugares que están en situación de alta vulnerabilidad, que esto pudiera llegar también a las zonas rurales que ya tenemos mapeadas, porque el COEN hoy está monitoreando, Rosa María, cuál es, digamos, la cifra de viviendas inadecuadas, de población afectada, así como también animales que están sufriendo el impacto. Y entonces esa información debería permitir al Ejecutivo y a los distintos sectores que convergen en un plan multisectorial a reformular la intervención y no solo quedarnos en la entrega de frazadas y abrigo. Yo sé que eso es paliativo y hasta es necesario, porque uno ve hasta el pedido de los niños en redes sociales. Y cuando uno va a las comunidades se topa también con esas demandas de cerca y dicen, necesitamos apoyo. Aquí las familias pobres que no pueden comprarse un polar, necesitan un polar. Claro. Entonces sí hay una acción cívica que podríamos emprender en ese sentido, pero creo que hay soluciones mucho más sostenibles que hay que hacer. Mándenos lana, nosotros tejemos. Entonces ellas tejen medias, tejen chompas, tejen chullos. Ellas hacen todo el trabajo, pero mándenos aunque sea la lana. Porque a veces es difícil encontrar, como tú dices, un polar, a veces es difícil, o sea, en los Andes peruanos se hila, o sea, de la lana de oveja se hila, pero tienes que empezar el proceso desde cero, desde hilar. Entonces te demoras mucho tiempo. Entonces si tienes una familia más grande, numerosa, y hay un desgaste, medias, guantes, o sea, todo lo que es abrigar los pies de los niños, que es bien importante, eso se tiene que hacer desde el Ministerio de Salud, además. Decirle a la mamá, mira, este piecito no le llega la sangre como al tronco, entonces lo tienes que mantener más abrigado. Sí, las orejas, la nariz. ¿No? Sí, Rosa María, yo lo que quiero es hacer énfasis en esta acción de fiscalización que hemos desarrollado en estas comunidades para llamar la atención sobre la falta de implementación oportuna del plan. Sí. Estamos Había en el un plan, mes de ¿no es cierto? junio, Había un plan. estaba establecido el cronograma y que en mayo debieran haberse entregado todos los kits de ante el friaje, Claro, llámese por ejemplo, abrigo, medicina, había un tema de insumos vacunas. para el tema de vacunas, por ejemplo, ¿qué ha las pasado con postas. salud? ¿Qué han encontrado en esta posta específica? En esta posta lo que hemos encontrado es que no tienen ni paracetamol, Rosa María. Ya, pero hay un médico. La vacuna antiinfluenza no la tienen. Y los pocos que son entregados, el personal de médico debe ir hasta Santillana, que es el lugar, digamos, a 2 horas. A 2 horas. Y recoger. Bueno, a pie, pero si hay carro, en buena cuenta van a carro, pero les dan de a poquito, ¿no? A ver, hoy le voy a dar 30, hoy le voy a dar, son más de 2.000 habitantes, ya tendrías que darle 2.000 para aplicar la vacuna de influenza a todos. Claro. Pero entonces la enfermera dice, mire, congresista, no tengo ni paracetamol, no tengo las vacunas, es más, las vacunas es para prevenir.
Y la gente Claro. hoy ya está con gripe, neumonía, faringitis. Claro. Esa vacuna va a llegar en agosto, no tiene sentido. Claro. Hoy necesitamos esa vacuna. Entonces aquí hay una ineficiencia en la implementación Porque las vacunas de están, este plan, las pero vacunas, también lo que es terrible del es trabajo que permanente que ellos hacen. lo que es terrible es que las vacunas se compran. O sea, no es que el Estado no las compre, pero no las distribuye adecuadamente. Aquí hay un problema de distribución, Rosa María, porque acuérdate que hemos tenido incluso reportajes en donde se encontraron almacenes con medicina desfasada, Claro. medicina que ya estaba vencida en la Además, fecha, ahora y lo- gente que lo necesita en Claro, comunidades el como las único problema con las mencionadas. vacunas es que hay que decirlo, bueno, necesitan una cadena de frío. Ahora, hace tanto frío en este momento en las zonas altoandinos que probablemente no hay problema con la cadena de frío, pero sí necesitan ser transportadas bajo cierta temperatura. Y lo que pasa muchas veces es que la posta no tiene la posibilidad de mantener en una pequeña refrigeradora, porque no tiene electricidad, ni siquiera tiene un motor, ¿no es cierto?, mantener la vacuna refrigerada. Entonces la estrategia del ministerio es: te doy poquitas para que las pongas hoy y mañana y regresa. Pero claro, si tú te pasas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, te pasas el día recogiendo insumos cada 2 o 3 días. Y así no vas a poder vacunar a 2.000 personas, pues es imposible. Sí, aquí tiene que optarse por un mejor mecanismo, mecanismo para coberturar, para que llegue de manera oportuna, si es la presencia itinerante, como se solía hacer en años anteriores, ¿no? Cada vez que se aproximaba el mes de mayo, junio, que son las épocas de alto friaje, uno sentía que había campaña. Yo Claro. hoy noto que las campañas están dormidas, Rosa María. Yo cuando era adolescente se venía Ajá. la campaña ante el friaje, la vacuna, y ya la gente estaba alerta. Y que Pero vacunaban hoy a todo el pueblo. a los escolares en el colegio, Ah, en ya. la escuela, pero hoy notamos que O sea, eso... cuando eras chica pasaba eso, como le hiciste a la chica, bueno, la fue chiquita alguna vez. Pero, Luego se pero regresó. hoy vemos que esto no está ocurriendo, Rosa María. A mí me parece que hay ¿Y algo en qué época, desde en qué época era eso el en que, Ejecutivo habría que en evaluarse. que funcionaba? ¿Qué años? El 2000... A partir de 2001, 2002, 2000, sí. venía el Ministerio de Salud, vacunaba todo el colegio. Así Ya, es. listo. Siguiente colegio, todo el colegio. Claro, porque es campaña. Pues. Es campaña, porque se está Es como cuando hacen en tratando campaña, de- dice RENIEC, sale y dice: ¿a quién le falta DNI de estos niños? Todo, campaña. Ese día se hace campaña en el colegio, todos los niños salen con su DNI. Siguiente. Entonces, cuando haces campaña, claro, a veces no vas a llegar a todos los pueblos el mismo día, pero sí puedes, digamos, empujar un programa mucho más rápido de esa se tiene manera. que activar en todo caso un sistema de alerta a todos los centros centros de salud, las redes, que son Claro. cómo funcionan. Bueno, eso le compete al Ejecutivo, Rosa María. Todo es Nosotros ejecutivo. desde el Desde el Congreso no Congreso pueden hacer nada más que mirar. hemos hecho la fiscalización, hemos estado en la zona, hemos recogido las demandas, además de notar que efectivamente la gente no tiene idea de la existencia de un plan multisectorial, que tienen derecho a tener esos kits, porque así fueran paliativos y no resuelven el problema de fondo, creo que la gente lo necesita en este momento. Vamos a hacer una yo pausita. traslado pues ese pedido de la gente, ya hemos además Claro. notificado bajo documento al Ejecutivo para que cumpla con ese plan y coberture esos 20 distritos en Ayacucho que además lo necesitan. Vamos a ir a la pausa. Obviamente la congresista es congresista de Ayacucho, pero evidentemente la situación se tiene que replicar A nivel nacional. en Puno, en el Cusco, en Arequipa, probablemente en Abancay, en Huancavelica, todas las demás zonas Así es. altoandinadas tienen el mismo problema. Vamos a ir a una pausa, no se muevan, seguimos con un poquito más. Vamos a preguntarle a la congresista Pariona por otras cositas que pasan también en el Congreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 44 minutos, 8 con 44, estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y estamos también en otros debates, por supuesto acompañando en el tema de la falta de acción del Ejecutivo en esta materia. No se necesita que los niños salgan a pedirle a nuestro señor presidente como si fuera el Mesías que venga a salvarlos, sino necesitan un programa de acción, ¿no es cierto?, aprobado, ejecutado con presupuesto, etcétera, ¿no? Y además, como digo, no hay que descubrir acá la pólvora, esto se hace en todas partes del mundo y se hace bien, ¿no es cierto? Pero en fin, hay que llevar más calor al hogar y más calor a la escuela. Eso es lo que hay que hacer para ayudar a los niños, y cobertizos, silos, con calefacción de ser posible. A ver, imagínese usted que tiene que salir a la sequía, ¿no? A ver, hacer sus necesidades de madrugada. Lo invito a pensar cómo es eso. Se muere, pues. ¿Ya? Entonces, ¿hay alternativas? Sí hay alternativas. Ojalá que el Estado nos esté... Nunca nos escuchan, congresistas, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ahora, visto esto,
hay otro escenario político en el Congreso. Por ejemplo, todo el tema de friajes. Nuestro colega, el director de Radio Madre de Dios, César González, lo veía con el CENAMI, con los ministerios, y él advertía los problemas de friaje. Es que es el enfriamiento de la selva muy repentino. Según el CENAMI hay 6 o 10 al año. Bueno, le han prohibido toda la publicidad. No puede avisar que viene friaje. Y si lo avisa, tiene que gratis, pues, ¿no? De buena voluntad, pues sin fin de lucro. Entonces, la ley Mordaza o la ley Mulder está matando a todas esas radios chicas de provincia que tienen que hacer ese trabajo, por ejemplo, de divulgación. Esta semana, campaña en Purús, vacuna la influencia, lleva a tu hijo. Ya, eso te lo están matando. Y frente a eso, ¿qué hacer? Sí, Rosa María, justamente a propósito, además tocando de esta necesidad de generar un sistema de alerta frente a campañas como las que requiere en este momento los pueblos que están sufriendo el friaje, así como puede ser epidemias, así como puede ser en el campo de la salud, un fenómeno natural, en fin. Esta ley Mordaza lo que hace justamente es afectar a los que de por sí ya tenían, digamos, un difícil acceso a la información, hoy siquiera lo van a tener. Porque prohibiéndola lo que están haciendo es restringir y limitar este derecho que está reconocido además por nuestra Constitución, por convenios internacionales. Me refiero al derecho y el acceso a la información como un derecho. Entonces, efectivamente, los más perjudicados son los medios locales, comunitarios. Hay gente que dice, pero bueno, nosotros queremos saber cómo se gasta la plata del Estado en la publicidad. Sí, efectivamente, hay que transparentar. Nosotros estamos elaborando, Rosa María, una propuesta que seguramente hay que debatirla, hay que socializar, y nos interesa de sobremanera consultar con quienes hacen comunicación, con quienes tienen experiencias de hacer campañas comunicacionales, por ejemplo, a través de medios locales, y periodistas y comunicadores indígenas para nutrir nuestra propuesta. En primer lugar, nosotros planteamos que se debe derogar esta ley Mordaza, la ley Mulder, pero lo segundo es que sí debemos regular la publicidad estatal en medios privados. Existe ya una ley, pero sí necesitamos, por ejemplo, mejorar en términos de la descentralización de los usos de los medios, así como también cerrar las brechas digitales, porque hay gente que efectivamente no accede a los medios de las redes sociales. O sea, el argumento del señor Mulder, en el Parlamento, él decía, hoy la gente usa el celular, se informa. Mentira, hay gente, docentes, Rosa María, en Huarcas, en el distrito de Chuschi, en Ayacucho, los maestros cuando van a esa zona tienen el celular, digamos, en desuso. ¿Por qué? Porque no tienes línea de internet. Están totalmente desconectados. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la información? No, además estás exigiendo a estas personas que gasten sus datos. O sea, el plan de datos, pues, saldría incluso mucho más caro implementar un sistema de redes y a partir del acceso al internet. Creo que es un ideal ojalá en algún momento, pero en este momento lo que urge en nuestro país es tener un buen sistema de comunicación democrática, no concentrada ni monopolizada, más al contrario, regularla de acuerdo a los contextos incluso. Rosa María, las publicidades, por ejemplo, para hacer las campañas de lucha contra la anemia, todas son en castellano. Algunas ya han empezado a sacar en quechua y en lenguas originarias, pero si nosotros pidiéramos que el Estado formule campañas comunicativas frente a la anemia y qué hacer y cómo actuar y qué significa eso en lenguas originarias, utilizando medios locales, comunitarios, además de todas las redes que puede ser acceso libre para quienes acceden, pero esta siquiera la podemos reclamar hoy porque resulta que se prohíbe, y la prohibición yo creo que sí atenta. Mira, nosotros tenemos una experiencia muy bonita en Radio Madre de Dios, justamente cuando venía el Papa para convocar a todas las comunidades nativas de toda la Amazonía. Se hicieron los spots en lenguas originarias diferenciados. Ya, yo no entendía nada, ¿no? Pero no te preocupes, cada uno está, pero no era la misma lengua, eran varias lenguas originarias. En nuestro país tenemos 47 claro, porque la gente vive ahí y trabaja ahí, entonces no tiene ningún problema en participar en un spot y puede hacerlo. Y entonces, efectivamente, la publicidad tiene que ser costo efectiva, es decir, tienes que invertir ahí donde más beneficio vas a obtener por lo que has invertido. Entonces, si esta información yo quiero que llegue a estas 2.000 personas específicas, tengo que invertir en la radio comunitaria que escuchan esas 2.000. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es qué escuchan esas personas. ¿Qué es lo que más escuchan? Ahí me tengo que poner. Claro. Y a veces puede ser una radio musical, no necesariamente una radio informativa, porque quieres llegar a jóvenes, o quieres llevar a mujeres, o quieres llegar a niños, o quieres llegar a adultos mayores. Entonces,
tienes que buscar costo efectivo. ¿Dónde está mi público al cual yo quiero guiar con esta política de Estado? Entonces, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y también es cierto que en provincias, por la precariedad justamente laboral, los periodistas no están en planilla, no tienen CTS, gratificaciones, laborales, no tienes nada. contrato. Compras tu hora y en tu hora haces lo que quieres y vas a pedirle tu publicidad a las agencias del Estado que están, a la empresa de agua, a quien puedas. Y todos me lo cuentan, esa es la realidad del periodismo provinciano. O sea, por supuesto, los han matado, les han cortado las piernas, ¿eh? Entonces, ¿qué va a sustituir eso? Ahí sí se sustituye con mermelada. Porque si no tiene publicidad oficial, lo que vas a tener es un gobernador pagándole al periodista para que hable bien de él. Eso es venal, pues, completamente. Están promoviendo la corrupción. Sí. Promoviendo la corrupción del periodista. Eso no pasa en las radios católicas, evidentemente, pero sí puede pasar en cualquier otra radio. Entonces, ahí ese hay es el mucho, problema. yo creo que, Rosa María, es un tema importante, oportuno, incluso abrir el debate, digo yo, porque efectivamente los comunicadores en regiones no es que tienen las puertas abiertas a realizar sus programas, No, es por más, el les contrario. cuesta, tienen que asumirlo muchos de ellos, no tienen derechos laborales. Entonces aquí me parece que sí hay que trabajar por una muy buena regulación, porque también hemos notado, ¿no?, en medios locales como los alcaldes, gobernadores Así sacan es. las propagandas de las obras que hicieron, ¿no? Y lo único que uno ve es el eslogan del gobernador o de su partido, y entonces de eso no se trata. O sea, una cosa es marketing político y otra cosa es la publicidad estatal para el bien común, para esa campaña que va a tener un impacto en la salud y en la gente. Claro. Yo, por supuesto, estoy en contra de que incluso se use los medios Además, había una de norma comunicación que, y con dinero de la había una plata norma- para había una otros norma fines, que ya ¿no? prohibía la aparición, por Tiene que ejemplo. estar centrado en la Te lo digo porque difusión yo de recuerdo mensajes durante el gobierno de Alan para García, común, ¿no? todas las publicidades que salían en televisión, salía gobierno del Perú, ¿te acuerdas? Y salía la cara de Alan García en un mitin. Perú avanza y El no sé Perú qué, avanza, la cara de Alan García. Entonces yo me acuerdo que hicimos un reportaje diciendo que eso estaba prohibido por la ley. Así es. En América Televisión. El gerente casi me mata. Le dije, bueno, perdóname, yo no tengo nada que ver con la parte comercial. Ya ven ustedes cómo arreglan sus problemas con el Estado. Casi me mata. ¿Pero por qué? Porque fue la única vez que me llamó por algo, ¿ah? Pero yo me reí y dije, discúlpame, el presidente de la República está violando la ley peruana. Él no puede salir la publicidad del Estado. Puede salir la bandera del Perú, puede salir una vicuñita, puede salir un niño, puede salir, pero no él. ¿Ya? Entonces, me dijo, bueno, Eric Yurres era boliviano, era extranjero, de repente no conocía las leyes peruanas. Le dije, pero esto está prohibido por ley. Tú no puedes salir en publicidad del Estado, tú como autoridad, publicitándote a ti mismo. ¿Ya? Bueno, lamentablemente a nivel municipal, distrital, provincial, incluso de gobernaciones, lamentablemente esa norma es sistemáticamente incumplida. Así es. ¿Ya? Entonces, y de eso se trata, Rosa María, entonces que te manda podamos la municipalidad, regularla, claro, la parametrarla, ¿no? Y yo me acuerdo que me en reía cuando términos entrevistaba alcaldes y me justos traían también. su boletín. Y yo decía, a ver, mire, su boletín de 16 páginas, en las 16 páginas sale usted. En todo, ¿ah? Claro, pues la foto del alcalde con las viejitas, la foto del alcalde inaugurando el parque, la foto del alcalde, toda la foto del alcalde inaugurando algo. Y claro, ellos encantados, porque eso es lo que pide la gente. Ah, pero no con mi plata, pues, ¿no? No con mis impuestos municipales. Entonces, el tema es ese. O sea, ya hay regulación. El problema es quién hace cumplir eso y qué sanción hay por incumplir. Y el problema es ese. No hay sanción por incumplimiento, no hay, y nadie hace cumplir. En cambio, lo que han puesto en esta ley es brutal. Es, si tú contratas publicidad, malversación de fondos. Entonces, como hay una sanción penal, ningún funcionario lo va a hacer. Así es. Se mueren de miedo, con toda razón. Ahora, la otra posibilidad es que el Ejecutivo comience a hacer declaratorias de emergencia, pero tendría que hacer declaratoria de emergencia de todo, de la anemia, Permanentemente. del dengue, o sea, del Ministerio de Salud completo, o sea, todo lo que hace el Ministerio de Salud, que es bastante, o sea, alerta del Julián Barret, alertas epidemiológicas, todo lo que es vacunación, todo lo que es anemia, todo lo que es dengue, paludismo, tuberculosis, o sea, de todos sus programas, ¿no es cierto? Eso, todo exonerado, declararon emergencia. Porque efectivamente la salud, pues, es una emergencia, con lo cual ya desnaturaliza la norma, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, ahí se podría ir por el camino de la desnaturalización de la norma y el Ejecutivo declara todo en emergencia, o casi todo en emergencia, o un listado enorme de cosas de emergencia, y se acabó. ¿Ya? Porque es para desastres naturales y emergencias. Bueno, sí, pues, pero discúlpeme, que la mitad de los niños peruanos tengan anemia es una emergencia. ¿O no?
Pues, ¿no? Entonces, sí. Sí, Rosa María. Entonces ahí yo creo que el trabajo que necesitamos hacer es que los actores involucrados, los medios de comunicación, sean pequeños, comunitarios, regionales, así como los que hacen periodismo, también puedan generar algún tipo de propuesta alternativa a este extremo de la prohibición. Creo que no se puede atentar con este derecho fundamental, Ahora, yo le digo, porque la congresista, información también es poder, dicen. Así es. Y la información permite que la gente esté mejor educada, tenga la información que le permita vivir mejor, decidir, que le permita vivir bien. Yo creo que es básica. Entonces, caer en este extremo de la prohibición, lo único que haría es que se acrecienta este débil acceso a la información de quienes Además, no la mire, tenían, ahora siquiera la está vayan a poder reclamar, ¿no? absolutamente probado que a mayor nivel educativo de la madre, mejores condiciones de salud de los hijos. O sea, mientras más educada está la madre en todo, pero sobre todo en la forma de cuidar a sus hijos, en el acceso, en el manejo del agua, en la forma en la que limpia el agua, en la forma que le da agua limpia a sus hijos, en el uso del jabón, en todo eso que es educación finalmente, mientras más educada esté la madre, mejores son las condiciones de salud del hijo. Entonces ahí es donde hay que invertir. Sí. Pero por supuesto el Estado tiene que tener un plan claro frente a eso. Sí, lo que sí Ahora nosotros le remarcamos, digo, Rosa congresista, María, también le digo, el único miedo que me da eso de que vamos a buscar una regulación es el siguiente, que es la de Montesinos, ¿no? Yo te creo el problema y yo te lo arreglo. Entonces le dicen a RPP que para RPP el golpe sí ha sido fuerte. A diferencia de la República o el Comercio, América, en fin, Latina, esos no tienen problema. Pero para RPP sí es 27% de su facturación, el Estado. Entonces le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros arreglamos contigo, siempre hemos sido naranjas, todos nos queremos, no hay problema. ¿Ya? Pero me sacas a este y este otro de tu programación, ¿ya? Porque tampoco nos gustan. Y de verdad, lamentablemente, periodistas que no sean naranjas, no hay muchos. Yo estoy refugiada acá, pero en general... Entonces, lo que va a haber es una vendetta contra Canal 4, específicamente contra el programa Cuarto Poder, específicamente contra su directora y los periodistas que trabajan con ella. Entonces le dicen a los miroquesadas, mira, no hay ningún problema, la regulamos, ¿no? La moderamos. Pero eso sí, esto no sale esa norma si ustedes no sacan a estas personas de Cuarto Poder. Discúlpeme, así negociaba Montesinos. Entonces ya conocemos los métodos. Bueno, abrir el debate seguramente va a traer consigo posiciones controversiales, va a traer este tipo de intereses que pretendan regular a su estilo para la medida que necesitan para determinados fines, Rosa María, pero aquí no se trata de defender a uno u otro medio, porque finalmente los medios nacionales, los canales de señal abierta, los que conocemos, no están siendo afectados necesariamente porque tienen inversión de la banca, de las agroindustrias, de las empresas. Privado. Los privados tienen el recurso, pero aquí los más afectados son los medios regionales, locales, comunitarios y especialmente la gente, porque aquí de lo que se trata es defender el derecho, el acceso a la información de la gente, de nuestra ciudadanía, que además sí requiere que eso llegue de manera pertinente, lingüísticamente oportuna, ¿no? Porque, o sea, digo pertinente y oportuna porque ya vemos cómo estas campañas que ameritan información ante el friaje, información para luchar contra la anemia, las epidemias, sí se necesita. No, además, en la Amazonía y en el Ande esta información es elemental. Se genera un círculo virtuoso, porque si por la radio me están diciendo que yo tengo derecho a vacunarme, entonces voy a la posta, no me dan la vacuna, entonces me quejo. Oiga, pero en la radio me están diciendo que me venga a vacunar. Entonces ya la enfermera irá y traerá más vacunas diciendo, oye, perdón, en la radio están diciendo que hay una campaña nacional, me tienen que dar las vacunas. La gente me está demandando. Pero si nadie sabe que le toca la vacuna, porque nadie le ha avisado, porque no escucho, porque no tiene Twitter, pues, entonces, digamos, no hay la demanda. La demanda también se crea porque, digamos, todo el mundo manda a sus hijos al colegio y los matricula porque sabe que tiene la obligación de hacerlo y porque sabe que hay la oferta. Entonces ahí se crea la demanda, si no, no. Bueno, acá me hacen recordar un detalle gracioso, que efectivamente esto es cierto. Susana Villarán nunca usó la publicidad a su favor, mientras Castañeda pone su nombre hasta en las piedras, violando todas las normas, en cada peldaño de la escalera. Hoy ella está enjuiciada ciertamente por otras razones, ¿no? Al mudo no lo tocan, eso es verdad, Carlos Rodríguez lo hace recordar, pero eso es lo que nos dicen los alcaldes. Mira, si yo no pongo mi nombre, la gente va a pensar que no he hecho nada. Entonces tengo que poner mi nombre, mi plaquita, mi nombre, porque si no la gente me acusa. Y Susana Villarán trabajaba muchísimo, pero por tener esa mentalidad austera de, no, mi nombre no va porque si no van a pensar
se fregó, el primer año se fue abajo. Sí, Rosa María, pero es que yo Porque creo versus que Castañeda, que es él para el conmigo. no es la persona, es la institución. Claro. Porque cuando se anuncia sobre una acción, ya llámese campaña, publicidad, de lo que está haciendo el gobierno regional o tal, no es el alcalde, no es el gobernador, es la institución, ¿no? Si quisiéramos como abarcar esos parámetros. Claro. Entonces no se trata de marketear al fulanito de tal, porque primero es su función, no es su labor de él como persona. Él es la autoridad de una institución, de uno de los poderes del Estado y de gobierno local también cuando se trata de los alcaldes, pero no es la persona. O sea, tampoco estamos de acuerdo, pero lamentablemente la política pues es antropomórfica, ¿no? Pero en fin, acá Charito Romaní me manda un memorex que yo quería colgar, pero ya se me adelantó, de Donaire. ¿Ya? Por favor, mírenlo ya, es bien gracioso. Porque la verdad que el señor tiene un doble discurso, como ese Charito, cinismo, hipocresía. Y acá un video de cuando estuvo en campaña el 2010 para ser gobernador. Y decía ser terruco arrepentido, casi terruco, decía que era alumno del genocida Guzmán. ¿Ah? Y acá está por favor, escuchen estas barbaridades, porque estas son las barbaridades que decía Donaire. El señor necesita peritaje psiquiátrico o que lo pasen a la comisión de ética. Porque con lo que ha hecho ayer es un papelón. Bueno, en ética no va a pasar nada con la comisión que tenemos. Lo que sí me parece, Rosa María, es que surjan este tipo de propuestas descabelladas como la que escuchamos el día de ayer en la Comisión de Educación de parte de congresistas respecto a la educación, respecto a esta prohibición de que los adolescentes de 17 años circulen en las calles y por qué lo hacen y qué deben hacer y tal. Me parece que es una afectación no solo a los derechos de las personas, sino también al sistema educativo por el cual deberíamos estar abogando y exigiendo para garantizar una ciudadanía crítica, una ciudadanía con mejor capacidad de reflexionar y de opinar. ¿Cómo es posible que este hombre diga que a los niños hay que pegarles? La ley prohíbe eso, porque además es malo, no funciona. Digamos, a él le van al pegado harto y ese es el resultado, pues. ¿Ustedes creen que hay que copiarlo? No puede ser. Bueno, nos tenemos que despedir, congresista, porque es un poco tarde, ya en la mañana, 9:05. Solamente quiero decir que ayer yo estaba un poco de vacaciones del Twitter, pero los trolls han estado desatados, pero mal, ¿no? Y la congresista Tami Arimbogo, creo que se apellida, Arimborgo, ha comenzado a insultar a Augusto Álvarez utilizando una vieja relación, pero mal, pues mal. Entonces yo ya he llegado a la conclusión siguiente, a ver qué les parece mi idea. ¿Por qué no regresamos a cuando no había libertad de culto en el Perú? Total, la católica es la única religión verdadera, entonces mira cómo veía todo. Entonces, acabamos con el congresista evangélico. Listo. Porque es que es una barbaridad. O sea, los evangélicos son minorías en el Perú, representan a minorías, pero quieren actuar como si fueran la mayoría. Y quieren imponer sus puntos de vista a la mayoría. Le hemos permitido hace 100 años, hace 100 años en el Perú hay libertad de culto. Hace 100 años que tímidamente se incorporaron a la vida de la sociedad peruana. Recién en la Constitución del 33 se incorpora la libertad de culto en el Perú. En 1915 fue por una ley y luego en el 33 ya se les permitió estar en el Perú. Y ahora, como ellos sí postulan como evangélico, a diferencia de los católicos, los sacerdotes católicos no pueden postular al Congreso. El Código de Derecho Canónico se los prohíbe. Los religiosos católicos no pueden postular al Congreso, porque el Código de Derecho Canónico se los impide. En cambio, estos señores postulan y quieren imponer como minoría las reglas de la mayoría. Bueno, regresemos al Estado confesional, pues, y nos vamos con la única religión verdadera que es la católica. Así es el catecismo, ¿eh? Es la única religión verdadera y se acabó la vaina. Hay que exigir, Rosa María, el Estado laico, que creo que no la Constitución estoy de acuerdo contigo. No, sí, y creo que entiendo el mensaje y también sabemos que en el Parlamento no hay un solo evangélico, es toda una bancada casi constituida de evangélicos que tienen un propósito desde su pensamiento conservador, desde además insultan desde además, esta lógica, además, ¿no? El 8º mandamiento, que aplica para ellos también porque son cristianos, dice no mentirás. Esta mujer que se declara profeta y todo lo demás miente, manda un tuit mintiendo, pero mintiendo descaradamente para insultar a alguien.
¿Ya? Entonces, porque está defendiendo su ideología. O que Bueno, estamos hay atacando. fundamentalismos religioso-políticos, Rosa María, Espantosos. totalmente espantosos, y uno siente cómo esto puede colisionar con los derechos humanos, con Así es. los derechos fundamentales, y lo que más queremos en nuestro país es que el Estado laico también se respete. Así es. Así como las O profesiones. sea, si no vamos a tener Estado laico, volvamos al confesional, pero de una sola religión. Pero que ninguna se imponga La católica, sobre la porque la católica no postula gente al Congreso. ¿Ya? O sea, de verdad, postula laicos, pero no postula pues Entonces, regresamos a una sola religión, la católica, y expulsamos a todos los evangélicos del Perú. ¿Qué tal? ¿Qué les parece mi plan? Horrible, ¿no es cierto? Ya, entonces, como no se puede hacer eso porque tenemos que respetar a las minorías, somos los primeros en respetar a las minorías en una democracia, entonces las minorías también tienen que respetar a la mayoría, pues. Ya no se pasen, ¿no? Entonces están abusando de un derecho que tienen, que el Estado les ha dado, a que haya libertad de culto en el Perú. Y sobre la base de ese abuso, están constituyendo bancadas evangélicas para insultar a los que no hagan lo que ellos hacen. No, señor, ya hay un momentito. Acá estamos hablando desde un convento, y como digo, yo represento a la única religión verdadera. Se acabó la vaina. ¿O no? ¿O no? ¿Ah? Nos tenemos que despedir, a ver. Sí, nos tenemos que despedir, y respecto al general Donaire, uno de nuestros oyentes que nos siguen, Richard Gutiérrez, dice: Rosa María, pues no te acuerdas, estamos en julio. Llegaron los circos. Ay, verdad. Eso me había olvidado. Llegaron los circos. Llegaron los circos. Llegaron los circos. Muy bien. El congresista Tania Parona, gracias por estar Muchas con nosotros. gracias, Rosa María, y por el nos espacio. reencontramos mañana. Mañana. Hay una campaña de Cáritas, empezado por el friaje. Ah, ya. Cáritas. Me están pidiendo, señores de Nueva York, que por favor. Sí, hay bastante gente que ha Ya, escrito. yo he retuiteado el pedido del señor, dice que ¿dónde ayuda? Hay una campaña de Cáritas y me están escuchando en este momento, entonces hay que entrar a la página web de Cáritas y ahí están las cuentas Cáritas del bancarias. Perú, hay cuentas, y también me imagino que a través de las parroquias se llevará Sí, a en mi parroquia están haciendo una se colecta. llevará a Cáritas, que queda en Omicron, por la avenida Universitaria, por ahí queda el local pero de Cáritas. toda la información, entren a la página web de Cáritas y ahí van a Y encontrar. a las parroquias. Y a las parroquias. Necesaria Las la parroquias, acción sí. cívica y de Siempre. solidaridad Sí, con sí, Las sí. parroquias nuestros acá trabajan un paisanos. montón. Así que todos a sus Nos vemos. parroquias a llevar ropa, Claro. ropa que valga. Porque Claro, hay que sí. decir eso también, Sí, porque siempre hay que no decir. es limpiar el ropero. Claro, para eso no, pues que el trapito de acá para Guaype, pero manda un buen abrigo. No que ya- manden short, por ejemplo, ¿no? Claro, pues ropa de invierno, medias de Exacto. lana, guantes, chullos, todo lo que hayas tenido de tu último viaje al Cusco que ya no te gusta, ¿no es cierto? Eso bonito, limpio, dobladito, lo entregas. Así Listo. es. Cuídense Nos mucho, vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. El humo de ese fogón hace un daño espantoso a los pulmones. Ya, termina causando todas las enfermedades pulmonares y que termina siendo causa de muerte de gente muy joven, con cáncer al pulmón, con enfisema y otras enfermedades pulmonares. Entonces, tienes que sacar ese fogón del ambiente donde la gente duerme. Ya, ¿pero qué le pones? Entonces tienes que buscar algún tipo de calor. ¿Qué puedes hacer? Acumular energía solar y tener calefacción solar dentro de la casa. ¿No es cierto? Otras cosas que se están usando, por ejemplo, para alumbrado, es utilizar el metano del excremento de los cuis, que te da para prender 1 o 2 focos, por lo menos. Entonces utilizas, mira la cara de acá, de verdad, pues, la caquita del cuy bota metano, pues la juntas y con eso haces tu lucecita. Entonces, si hay estrategias que te pueden ayudar, bueno, todo eso es parte de la difusión que hace el Estado en varios programas de trabajo así con la gente, pero claro, ahora no pueden difundir nada, así que no creo que les puedan contar mucho de las bondades de este otro producto o de esta otra alternativa, porque no se puede difundir nada. Ayer, no sé si viste en redes, Rosa María, un niño, un pequeño, Sí. que le hacía un llamado al presidente Una de la República. lindurita, ¿No? te partí el corazón. Sí, sí. Y se ha hecho viral, ¿ah? Se ha hecho viral, pues porque pobre niñito decía, tenemos mucho frío. ¿Lo tienes ahí? Sí, a ver si lo vamos a podemos escucharlo. poner. Es enternecedor, escuchen por favor. No sé si, pero yo no tengo... Naila, ver. que ponga el espera. Naila, que nos ponga el audio. ¿Pueden A ver. poner el audio de ahí? Todos dicen sí, y dice, pero nos esperemos. Nuestro comando técnico, que consta de el entusiasmo de Naila, ¿no?
No, la pericia de Naila y el entusiasmo de Alain, que la vi. Sí se puede, nada más. Vamos a ver, vamos a escuchar ese video. No ¿Ya está? Lo dice que lo están buscando. Bueno, ya. Ya lo están buscando. Pero bueno, este niño ha hecho ya un llamado muy dramático al presidente de la República, Sí. le ha pedido pues que Tenemos mucho frío, le dice. Sí. Aquí hay mucho frío, señor, haga algo por nosotros. incluso para sus animalitos, ¿no? Y es Y, cierto. y además le preocupa mucho, como Sí. siempre, Es en toda lógico. sociedad rural, que es lo lógico. ¿Por qué? Porque los animales son tu riqueza. O sea, toda tu fuente de, digamos, de proteína está ahí, pero también tu riqueza. Entonces, Sí. cuando tú tienes un hecho Claro. catastrófico, hay que matar a un animal. Y es la forma de subsistencia, Así es. los animales y la tierra. Y la tierra. Y con la helada todo No el hay campo nada. se les destroza. Claro, y no hay forraje. El problema es que no hay buenos pastos. Ahora, créanme, a 4.000 metros de altura, una vez que pasa la helada, que es un evento muy dramático, si quieren, muy corto en la naturaleza, de nuevo están los pastos debajo. ¿Ah? O sea, sí hay pastoreo. De repente no la calidad que tú esperas, ¿no es cierto?, para tener una mejor producción de ganado, efectivamente, pero sí hay pastos, ¿no? Ahora, los animalitos son más sabios que los seres humanos y tienen sus estrategias para defenderse del frío, ¿ah? Eso sí. Ah, sí. Eso sí. Vamos a escuchar a este niño tan lindo, un niño peruano, pidiéndole al presidente que por favor haga algo con el frío. Vamos. Señores, yo pido al presidente Martín Vizcarra que nos apoye en zonas altoandinas. Yo voy a pedir que siquiera traigan frazadas a las zonas altoandinas donde hay helada, donde hace nieve. Y también pido siquiera para hacer como lo que está aquí cerquero como pasto, así quiero que siquiera entreguen para los males así para hacer esas cosas para que los animales que hay aquí en las zonas andinas. También quisiera pedir porque aquí los animales duermen en donde hay helada, así quisiera pedir que para hacer casitas para animales se entreguen, si siquiera se apoye con calaminas, con clavos y palos. Después también que siquiera repartan frazadas, ropas para abrigarnos, porque aquí hace mucho frío. Gracias. El ruido es el viento, que es helado además, ¿no? Bueno, la congresista Tania Pariona va a estar en un rato aquí con nosotros en A Pensar Más, justamente para hablar de esto, del fenómeno del friaje, del fenómeno de las heladas, que preocupa más, del impacto que esto tiene en la vida cotidiana, desde la escuela, ¿no es cierto?, hasta la salud pública y en la economía, como decíamos, los animales, en la economía agrícola, y que ha forzado a tanta gente finalmente a migrar hacia las ciudades, ¿no? A ciudades, no necesariamente hasta Lima, pero a ciudades intermedias donde las condiciones de vida no enfrentan estos fenómenos del clima que son tan duros de vivir en la vida diaria, reitero, sin infraestructura adecuada. Sin infraestructura adecuada. No tienes pues calefacción adecuada, no tienes, y como digo, hay soluciones económicas para mejorar la vida cotidiana de millones de peruanos. Pero sacar adelante un programa donde convenzas a la gente de cambiar su modo de vida para tener una mejor calidad de vida, para obtener mejores beneficios, demora, pues, cuesta. Y le cuesta al Estado. Y el problema con muchos de estos programas es que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces se hace con mucho entusiasmo al principio. Yo recuerdo que una vez entrevisté a la señora Pilar Nores, que hacía este trabajo de cocinas mejoradas. Había hecho 100.000 cocinas mejoradas. Es una cifra impresionante. Me dijo, no, faltan 1 millón más. Entonces, sí, pues, por más entusiasmo que le pongas, o sea, las cifras de lo que tienes que hacer son inmensas. Ahora, siempre para empezar un programa hay que empezar por algún lugar, ¿no? Y normalmente se tiene que empezar por la gente que está más necesitada, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Qué más vamos a decir? Tenemos que hablar del abayato, de todas maneras. Claro.
Ahí también hay un friaje. Se está Hay un enfriando friaje, todo. ahí hay un friaje, pero un friaje, una helada más que un friaje. Ese sí es helada, helada. Desde el Brasil, en el Brasil debe haber friajes también, nos llega una helada. Es que qué bárbaro. Miren, yo lo he dicho tantas veces que ya me aburro de decirlo. ¿Ya? A ver, recapitulando. Diciembre del 2016, miren la fecha, diciembre del 2016. Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace público el acuerdo que sostiene con Odebrecht y en ese acuerdo detalla como Odebrecht ha cambiado en 12 países, entre ellos el Perú, y en el Perú por 29 millones de dólares, cifra que se ha quedado corta con las investigaciones. Esa fue la primera noticia pública de una entidad absolutamente seria como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que decía esto es lo que está pasando en la América Latina, Angola y en particular lo que nos interesa a nosotros, el Perú. Grandes titulares. No es que el caso empezara en diciembre de 2016, en Brasil empezó años antes, pero ahí es cuando la compañía Odebrecht decide finalmente negociar con Brasil, con Suiza y con Estados Unidos estos convenios importantes donde se les permite seguir trabajando para pagar las multas que tienen que pagar. Muy bien. A partir de ahí, la Fiscalía peruana tenía que lograr a toda velocidad, porque buena parte del trabajo ya está hecho, por lo menos con Odebrecht. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, a Chimbote a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Cusco, muy buenos días a través de Radio Veritas, Lima, buenos días a través de Radio Santa Rosa, Ucayali, buenos días con Radio Cepagua, a toda la convención, saludamos desde Lima a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, buenos días a través de Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas y también se unen pues nuestras emisoras amigas como Radio Huánuco, para todo Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho para Ayacucho y Radio Pública de Puno a través de Radio Pública en Puno. AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y aquí con mucho frío desde Lima, un caluroso saludo para todo el Perú, pero claro, estamos enfrentando un proceso de frío que no es común en la ciudad capital, no por la temperatura, como siempre decimos, sino por la humedad. Yo creo que la humedad mata acá, se te mete entre los huesos, pues es horrible. Pero hay que decir que hay algunos avisos del Senami que son importantes y hay que tener en cuenta. Y justamente porque... ¿Hay avisos? Sí, no sabía. No, claro, avisos que vamos a tener que contarles gratuitamente, ¿no? Pero lo que sí tenemos que decir es que yo les recomiendo mucho ahora que no se puede tener ninguna información, lamentablemente, del Estado en medios de comunicación, que sigamos pues el consejo del señor Mulder, ¿no? Entonces, por lo menos los que tenemos Twitter, o Facebook, entremos al Twitter del Senami para poder encontrar información sobre el estado del tiempo y sobre todo sobre un asunto del cual vamos a hablar hoy día, que es el friaje. El friaje es, digamos, un fenómeno recurrente en el Perú que implica un cambio drástico en la temperatura de una zona del país que sí efectivamente está acostumbrado a ese tipo de manifestaciones, pero que le alcanzan de manera inesperada. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios, que yo les he contado alguna vez. La penúltima vez que estuve en Madre de Dios, pues me avisó nuestro director que había friaje. Y dije, ¿qué va a haber frío pues en Madre de Dios? Pues es ridículo, ¿no? No, y la temperatura baja, bien agradable, ¿eh? O sea, baja pues a 18, 20 grados, se congela. Pero claro, es gente que está acostumbrada a tener 30, 35 grados. Si la bajas a 20, duerme con frazada. Todo depende pues de dónde estás, ¿no? Pero en fin, eso no hace tanto daño, aun cuando ellos dicen que sí se enfrían, ¿eh? Y que sí efectivamente van al médico porque se enfrían mucho. Pero en las zonas altoandinas del Perú, efectivamente, donde sí tienes el fenómeno de la helada y la nevada, que efectivamente es un fenómeno recurrente y ante el cual hay que estar preparado, todas las personas siempre me dicen, pero ¿por qué todos los inviernos tenemos que estar juntando frazadas? Bueno, porque todos los inviernos hay heladas y nevadas, pues no, en primer lugar. Y en segundo lugar,
porque efectivamente la política del Estado en esto no es consistente, no es permanente además. Tiene que haber una estrategia permanente para poder enfrentar un fenómeno que está medido, ¿no es cierto? O sea, a ver, hace 19 horas Senami lanzaba esta alerta. Bajas temperaturas se registran nuevamente en Tacna, Arequipa, Puno, donde valores de heladas alcanzan a menos 12.7, menos 12.3 y menos 11 grados centígrados respectivamente. O sea, Tacna ha bajado en la zona altoandina a menos 12.7. Es muy fuerte, ¿ya? Y hay, por supuesto, toda la información de temperaturas mínimas presentada por el Senami. Está. O sea, no es que no haya información la tenemos, no se puede difundir, ¿no es cierto? Y Senami está tratando de hacer un poco de docencia, ¿no? Miren lo que escribe acá hace 19 horas. Los friajes ocurren entre 6 y 10 veces al año. Yo no sabía que ocurrían tanto. Esta masa fría de aire desciende bruscamente las temperaturas de la selva. Eso es lo que es un friaje. O sea, tú estás 35 grados, ¿no? Y de repente ¡fu! Bajas a 20 grados. Y te quedas 2, 3 días en esta temperatura baja. Yo me morí de calor, te podrás imaginar, ¿no? Oye, pero es un calorazo. Entonces me miraban todos como si fuera rara. No, es que tú vienes de Lima, ¿no? Entonces me decía, hace calor, ¿no? Y estábamos en un sitio que tenía aire acondicionado y es que yo prendo el aire acondicionado, me miraron como si estuviese loca. No. Y es de esta época, o sea, los friajes en la selva son entre mayo y septiembre, desde Madre de Dios hasta Loreto, o sea, es fuerte. Ahora, Senami explica aquí por qué. ¿Por qué tenemos friajes? Porque el friaje genera incremento en la velocidad del viento y lluvias de moderada a fuerte intensidad. Y neblina o niebla y una sensación de frío intenso a las personas que viven ahí, aun cuando la temperatura no sea tan baja. Entonces hay que tener siempre en cuenta estos consejos para poder estar preparados. O sea, si ya sabes que 6 a 10 veces al año, entre mayo y septiembre, vas a tener friaje, bueno. Y además, si tienes heladas y nevadas en la zona altoandina, tienes que estar muy consciente de la temperatura y de las medidas que tienes que tomar. Nosotros tenemos en el Perú calefacción. La calefacción es un poco como te contaba la carta de Cavani, el futbolista uruguayo, decía que cuando era niño la calefacción eran 4 frazadas. Ya, un poco así es en la zona altoandina del Perú, la calefacción son más frazadas. Así es. Por eso se necesitan más frazadas que las que normalmente se usan. En otras zonas del mundo, Rosa María, el frío es más intenso, Sí, claro. y mucho más intenso, están bajo menos 20, menos Mira, 30 grados. Nos no- explicaron en Finlandia y no tienen este No. problema. ¿Qué En- nos falta? infraestructura. Mira, en Finlandia los niños no faltan al colegio nunca y la temperatura va por menos 50. En San Petersburgo me explicaron que en Rusia cuando la temperatura llega a menos 50 y a los chicos no van al colegio. Menos 50. Menos 50 centígrados. Acá se mueren. Acá se mueren, pues, o sea, acá nos morimos todos. Pero estamos en menos 15 ahorita, y puedes llegar a menos 20 ahorita en la zona alta de Puno, Cusco, sin problema. Sin infraestructura. ¿Infraestructura qué quiere decir? Quiere decir calefacción o casas preparadas insuladas, es decir, casas perfectamente selladas para que todo el calor que tú tienes dentro de la casa no salga de la casa. O escuelas también con esas características, para que todo el calor que tú acumulas dentro de la habitación, dentro del aula, no salga del aula. ¿Cómo haces eso? Y ropa para poder transportarte de un lugar al otro. Con la ropa adecuada y con los ambientes adecuadamente, digamos, mantenidos, no hay problema. Tú puedes usar energía solar para calentar los Así ambientes. es. Y se está usando mucho. Hay proyectos muy interesantes de casas mejoradas. Primero, la cocina la sacas del ámbito. ¿Cuál ha sido la forma en que la gente ha dormido más en la zona altoandina peruana? Primero, a la antigua, todos juntos. Ujú. En el mismo ambiente dormimos todos y en ese ambiente hay una cocina. Hay un fogón prendido. Con otras 4 empresas brasileras, no son las únicas en Brasil obviamente, pero sí las que operaron en el Perú, constructoras brasileras que habían trabajado bajo la misma modalidad. Porque no es solo odres, son 5 en el Perú. Muy bien. Avances. Acusaciones fiscales. Mira, diciembre del 2016, junio del 2018. 0. Como decía Augusto Fernando, no tiene Nada. nada.
Acusaciones fiscales, 0. Convenios de colaboración eficaz, 0. Firmados y acordados, obligados y cargamentos, 0. Todo es, yo te doy para que tú me des, tú me das, después ya no te doy, después sí, después no. 0 acuerdos de colaboración fiscal ya oleados y acramentados, pero ni el de Maiman, ¿ya? En eso ayer tenía razón Heriberto Gabriel, el convenio no ha terminado. Ya. A ver, ¿qué más? Medidas preventivas, a montones, pero bien, ¿cómo les diríamos? Escogiditos, ¿no? Entonces, Ollanta y su mujer, a la cana. Los dueños de las empresas constructoras en el Perú, a la cana. El resto, a la cama, ¿no? A la cama calientita y en pijama, ¿no? Entonces, de verdad, pues, unos a la cana y otros a su cama. Pero, de verdad que es el tratamiento completamente diferenciado. Algunos, allanamiento, incautación a otro, a Ollantumala le han incautado su casa, le han incautado hasta su cama, o sea, su cuarto, o sea, su casa, toda se la llevaron, todo. Bueno, le permitieron sacar su cama, ¿ya? Porque no se te puede embargar la cama, de verdad, por norma no se embarga la cama, no. ¿Ah, no? No, te dejan dormir en tu cama. De verdad, ni tus instrumentos de trabajo, una serie de cosas que son inembargables, ¿ya? Pero, digamos, lo cierto es que le han incautado su casa y tiene que vivir en la casa del costado y no se la van a devolver. Mira, olvídate, ¿eh? Eso tiene plazo indeterminado. Y a Keiko Fujimori y a Alan García, ni con el pétalo de la reza. Impedimento de salir del país. Villarán, Kuczynski, bueno, obviamente Humala, no. Todos esos tienen impedimento de salir del país. Keiko Fujimori se va a correr maratones, nomás, tranquila. Alan García para más en España que en Lima. O sea, contentos todos. Entonces, ¿qué cosa hemos logrado con 16 meses? No más, 18 meses de investigaciones. Un papelonazo en Brasil, donde han ido 2 fiscales, los han dejado varados ayer. ¿Por qué? Porque salió el portero y dijo, mira, hoy no atendemos provincia, le dijeron prácticamente. ¿Ya? No, pues le dijeron, no vamos a darle más facilidades a los peruanos hasta que ustedes no cumplan sus acuerdos. Interesante, porque puede ser que la empresa también esté utilizando los medios de comunicación para presionar, que es lo que normalmente se hace en estos casos. Es decir, ya no colaboro más si tú no me haces X, Y o Z. Pero la verdad es que tampoco muchos logros tiene para exhibir Hamilton Castro y sus amigos, o sea, ninguno. Y además porque hay varias cosas que Odebrecht sí tiene razón. El Estado peruano es uno, ¿ya? Y no puede actuar de manera absolutamente descoordinada una fiscalía de la otra. La fuerza de tarea actúa diferente que la de lavado de activos, que actúa diferente de otra que puede ser una particular de Ancash o una en el Cusco, cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, claro, uno incauta, el otro no, el otro allana, el otro no, el otro mete preso, el otro no, el otro le congela la plata, el otro le devuelve la plata. Y así estamos. Uh-huh. Tenemos que hacer pausa, porque a la se le va a caer el brazo ya de cargar el cartel que dice pausa. Y también ya llegó nuestra invitada. Y ya llegó nuestra invitada Tania Parona. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras dominicas del Perú: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y se unen a la red también en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Un comentario sobre el congresista Donaire. ¿Qué les puedo decir? Charito Romaní me ha mandado un collage que voy a poner pronto, buenazo, sobre Donaire. Hoy día lo voy a colgar, ¿ya? Sobre sus dichos en campaña, ¿no? Cuando dice soy terruco, no soy terruco, yo fui terrorista y tontería y media. Lo que tuvo ayer es un exabrupto ya casi patológico, ¿ya? Además grita cosas como, me han dicho que viola la libertad de tránsito. Nadie de su bancada le quiere firmar su proyecto de ley. Por eso no lo puede presentar, porque efectivamente tú no puedes prohibir que los menores de 17 años no salgan de su casa a partir de las 10 de la noche. Yo te iba a preguntar qué dicen tus hijos. Está loco. O sea, me dice, ya quemó, me pone. Sí, pues ya quemó, o sea, no hay otra cosa que me voy a poner. Por acá tengo el comentario, me dice, ya quemó. Pero claro, pues, o sea, ¿cómo? A ver, imagínense que mi hijo tiene un grupo de trabajo y están estudiando y se quedan hasta las 11 de la noche.
El señor Donaire los mete presos a todos. Presos a presos todos. a todos. 17 años, o 16, o 15 años. O que tienen que entrenar. Chicos que entrenan hasta las 10 de la noche. Así Y es. recién llegan a su casa a las 11. ¿Qué hago con el señor Edwin Donaire? No, su comportamiento es lamentable. Y lo más grave que dijo, porque en fin, ese puede ser un proyecto de ley mamarrachento. Mire, si tenemos el día de la aceituna, podemos tener cualquier cosa. Ya, ok, muy bien. Proyectos de ley mamarrachentos hay. Pero después dijo que a los niños había que pegarles para educarlos. Sí. Ujú. Y eso es, ya no se ha enterado que la ley ya cambió en el Perú hace años, que el Código del Niño y Adolescente prohíbe a los padres el maltrato físico, cualquier correctivo físico. Entonces, un congresista al que todo el mundo le da pantalla, lo ponen en todos los canales de televisión, porque cada vez que habla estupideces hay que ponerlo para que la gente se burle de él, obviamente, pero que puede, por ahí, alguno pensar, sí, pues tiene razón, ¿no? A los chicos hay que darles su buen correctivo, porque la Biblia dice además que hay que pegarles. O sea, ¿qué está leyendo este hombre? El Antiguo Testamento, pero el Levítico, o sea, 3.000 años antes de Cristo. O sea, por favor. ¿Ya? Y esos son los padres de la patria. ¿Sabes lo que fue más grave de la frase del señor Donaire? Hay que corregirlos para que salgan como nosotros, dijo. No, así no. Entonces yo miré la pantalla y dije, como usted, me muero. Dios me libre, Dios mío, Virgen Santísima, sálvanos. El Señor quiere que nuestros hijos sean como Él, para que salgan como nosotros, dijo. Sí, sí. Ya no sé, pues, si hay que hacer peritaje psiquiátrico en la puerta del Congreso, de repente, pues, no sé. El señor está mal de la cabeza. O sea, no puedes proponerles estas estupideces inconstitucionales y ilegales y además absurdas en el momento en que viene el ministro de Educación. Que el ministro de Educación está ahí para hablar de temas mucho más importantes que la educación peruana, ¿no? Puedes hacerle preguntas interesantes, no pedirle tonto. Y el ministro asentía nomás como diciendo, ay, Diosito, sálvame. ¿No viste la cara del ministro? Sí, sí, sí. Diosito, sálvame. Bueno, fue cuando la cara de Guido Lombardi, cuando Bienvenido Ramírez dijo que Sí, la leer lectura. da Alzheimer. Lo más divertido era la cara de Guido Lombardi. La cara lo miraba así, ¿qué le pasa a este tipo? Leer mucho da Alzheimer. Igualito, ¿no? Acá me dicen que él, Donaire, no debería salir de su casa, pero las 24 horas, ¿ah? O sea, lo mejor sería que se quede en su casa 24 horas así, todo el día, entonces nos hace un servicio a todos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Además, es realmente, ya parece un troll fujimorista, pues, ¿no? Está loco remate, pero en fin, dejemos los absurdos y las locuras para hablar de un tema más importante. Hace mucho frío en las zonas altoandinas del Perú. Senami, como les dije, hace 20 horas ha dado ya cifras fuertes, o sea, la temperatura está bajando a menos 12 grados en toda la zona que va desde Tacna hacia arriba, Tacna, Puno, Cusco, Arequipa. Estamos en menos de, y eso es muy fuerte, sobre todo para el área rural. Las pequeñas ciudades o un poquito más grandes ciudades se defienden mejor, pero el área rural no se defiende bien. Congresista Pariona, gracias por estar con nosotros. Sí, sumas puncha oñañala y Rosa María. Guay, tamas sin cuna. Me voy a meter a clases de quechua. Y ya payan ya estamos sin chicuna pajpas. Oye, pero no voy a aprender porque yo voy a aprender Cusco Imperial y Ayacucho no me lo voy a aprender. O sea, Nos entendemos. Nos entendemos. Sí. Ah, ya, muy bien. Sí, Guay, sí, tamas Rosa sin María. cuna. Ahora, ¿qué hacemos con un problema que es todos los años igual? O sea, Diosito hizo la naturaleza igualita. Y va a ser Sí, peor por el María, cambio climático, o sea que va a ser más dramático, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar la infraestructura de calor que no hay en los Andes peruanos? Sí, hemos estado justamente en las alturas de Huanta, específicamente en la zona de Chaca. El distrito de Chaca tiene más de 20 comunidades. Hemos llegado hasta la zona de Purús y Llajuas, que están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Digamos, el reclamo de la presencia del Estado es común en estas zonas, primero porque los centros de salud no tienen el abastecimiento con Claro. medicinas, las vacunas contra la influenza, así como también los abrigos necesarios. Y este problema venimos enfrentándolo cada año y sabemos que los meses entre mayo, agosto, esta temperatura va a bajar mucho más. Así y es. ya lo han anunciado los informes de Senami, las temperaturas no son las mismas que años anteriores, cada vez se hacen más, Dramática, dramática más la bajo. situación, pero además, Rosa María, yo creo que nuestro país no está totalmente consciente de lo que significa enfrentar a todo este cambio climático
especialmente en zonas de altura. En Huanta nosotros hemos podido constatar que no se implementa este plan multisectorial ante friajes y heladas que se aprobó este año en abril y además se aprobó un decreto supremo declarando los distritos en emergencia. En Ayacucho tenemos 15 distritos declarados en situación de emergencia, 20 distritos contemplados en este plan multisectorial en donde se supone que actúa Ministerio de la Mujer, MIDIS, Ministerio de Salud, Agricultura, Educación, y lo que hemos constatado es que la presencia del Estado es nula. Ahora, gente sí está la gente tenía varias demandando estrategias. Por ejemplo, atención inmediata. hay corrales comunitarios para que los animales, al meterlos, o sea, el calor del animal contra el otro animal, ¿no es cierto?, mantiene a los animales juntos, calientes, y pasan la peor etapa de la helada, porque hay picos de frío. Lo que se necesita ¿ya? ahí son cobertizos. Exactamente, porque los esos cobertizos corrales permitirían justamente que la helada, la nevada, no afecte a los animales, porque también tenemos un problema de salud de los animales. Bueno, también, obviamente. Acaba de sacar una noticia justamente en la zona sur de Ayacucho, en donde tenemos vicuñas. ¿Ya? A la fecha habrían muerto más de 8.000 vicuñas por temas de friaje. Eso es y mucho, helada. Eso es muchísimo. Entonces, aquí hay un problema de salud humana, sí, pero también afecta a los animales, en este caso animales de altura, la vicuña, la alpaca, las ovejas, que son los que comúnmente tiene la población criada, afectarlas, pero también las chacras, los productos, ¿no? Eso lo sabemos y eso perjudica también en la alimentación posterior que va a tener las familias y el ingreso económico. En la zona del Yahuas, Rosa María, la población produce papa nativa, claro, pero no puedes sacar la papa nativa porque tienes un acceso vial muy accidentado, la distancia es larga, llegar a Yahuas te toma por lo menos 6 horas desde Huamanga. El flete los mata. No recuperas nada. Claro. Entonces, pero aquí hay un tema, yo creo que desde el Ejecutivo debiera evaluarse y reformularse. Llevar frazadas, calaminas y otro tipo de asistencia paliativa no es la solución a un problema como el que hemos vivido todo el tiempo y es la naturaleza, diríamos, geográfica que hace que algunos estén en más estado de vulnerabilidad. La buena voluntad ayuda, pero no resuelve. No resuelve porque sabemos, quienes hemos podido conocer las realidades de la parte nórdica en el mundo, la gente vive por menos 30 grados, menos 40, y claro, ellos tienen otro sistema de calefacción, tienen un sistema educativo que está totalmente implementado y adecuado. Hoy los niños, Rosa María, a mí me ha dado, la verdad, muchísima indignación en Yahuas. Los chicos de secundaria asisten a una escuela en donde el aula no tiene las condiciones ni básicas, o sea, tienes los mobiliarios entregados en el tiempo del PAR, ¿no? Este programa de repoblamiento. Pucha, pero eso fue y 94, tienes 95. el techo que está totalmente dañado, o sea, un techo de calamina con aberturas, incluso agujeros, que no es nada adecuado, y este pueblo ha estado esperando una infraestructura educativa por más de 30 años. Entonces, chicos que van a la escuela en estas condiciones y que además tienen que caminar 2 horas para llegar a Santillana, en buena cuenta, aquellos que tienen un poquito de recurso económico para estudiar la secundaria. 2 horas caminando en un frío, ¿no?, que está en menos 10 grados. Y entonces creo que el Estado y el Ejecutivo debe preguntarse cómo eso que se planifica se ejecuta de manera más oportuna. El desgaste calórico es brutal. Sí, en invierno es mucho más duro porque además de caminar 2 horas, tienes más frío. Entonces, la nutrición, por ejemplo, Caliwarma tiene que mejorar la nutrición porque el desgaste calórico del niño es enorme. Entonces, hay un montón de... O sea, por eso tiene que ser, como decía hace un momento, intersectorial, porque, digamos, no es solo un ataque por un lado, no es solamente el Ministerio de Educación o solamente el Ministerio de Salud, sino que significa un ataque. Ahora, había proyectos interesantes de mejoramiento de calidad de vida a través de crianza de cuis, a través de la utilización de energía solar, o sea, nuevas alternativas de energía económicas y mejoramiento de las casas, de la misma casa. ¿Por qué no se multiplican esas iniciativas por todos los Andes? No, yo no entiendo por qué. Sí, el Estado ha venido implementando iniciativas como las que mencionas, Rosa María, entre ellas, por ejemplo, estas casitas calientes con Foncodes. Exacto. No cobertura a toda la población porque son casi casitas de modelo en cada comunidad. Pero debería en la comunidad de Yahuas hay algunas viviendas que se están construyendo, apenas se están construyendo, no es que existen. Claro. Es una nueva tecnología que hace que la casa tenga un espacio más térmico y pueda concentrar el calor de la luz del sol, ¿no?
meses. calor solar. Y que no, pero, que no tengas el fogón prendido y que se toda la concentre noche, el humo. aspirando el humo, que es dañino Sí. para toda la familia. Yo considero que experiencias como estas debieran estar contempladas en términos presupuestales, mejor cobertura en lugares que están en situación de alta vulnerabilidad, que esto pudiera llegar también a las zonas rurales que ya tenemos mapeadas, porque el COEN hoy está monitoreando, Rosa María, cuál es, digamos, la cifra de viviendas inadecuadas, de población afectada, así como también animales que están sufriendo el impacto. Y entonces esa información debería permitir al Ejecutivo y a los distintos sectores que convergen en un plan multisectorial a reformular la intervención y no solo quedarnos en la entrega de frazadas y abrigo. Yo sé que eso es paliativo y hasta es necesario, porque uno ve hasta el pedido de los niños en redes sociales, y cuando uno va a las comunidades se topa también con esas demandas de cerca y dicen, necesitamos apoyo. Aquí las familias pobres que no pueden comprarse un polar, necesitan un polar. Claro. Entonces sí hay una acción cívica que podríamos emprender en ese sentido, pero creo que hay soluciones mucho más sostenibles que hay que hacer. Mándenos lana, nosotros tejemos. Entonces ellas tejen medias, tejen chompas, tejen chullos. Ellas hacen todo el trabajo, pero mándenos aunque sea la lana. Porque a veces es difícil encontrar, como tú dices, un polar, a veces es difícil, o sea, en los Andes peruanos se hila, o sea, de la lana de oveja se hila, pero tienes que empezar el proceso desde cero, desde hilar. Entonces te demoras mucho tiempo. Entonces si tienes una familia más grande, numerosa, y hay un desgaste, medias, guantes, o sea, todo lo que es abrigar los pies de los niños, que es bien importante, eso se tiene que hacer desde el Ministerio de Salud, además. Decirle a la mamá, mira, este piecito no le llega la sangre como al tronco, entonces lo tienes que mantener más abrigado. Las orejas, la nariz. ¿No? Sí, Rosa María, yo lo que quiero es hacer énfasis en esta acción de fiscalización que hemos desarrollado en estas comunidades para llamar la atención sobre la falta de implementación oportuna del plan. Sí. Estamos Había en un el plan, mes de ¿no es cierto? junio, Había un plan. estaba establecido el cronograma y que en mayo debieran haberse entregado todos los kits de ante el friaje, Claro, por llámese ejemplo, abrigo, medicina, había un tema de insumos vacunas. para el tema de vacunas, por ejemplo, ¿qué en ha las pasado con postas. salud? ¿Qué han encontrado en esta posta específica? En esta posta lo que hemos encontrado es que no tienen ni paracetamol, Rosa María. Ya, pero hay un médico. La vacuna antiinfluenza no la tienen. Y los pocos que son entregados, el personal de médico debe ir hasta Santillana, que es el lugar, digamos, a 2 horas. A 2 horas. Y recoger. Bueno, a pie, pero si hay carro, en buena cuenta van a carro, pero les dan de a poquito, ¿no? A ver, hoy le voy a dar 30, hoy le voy a dar, son más de 2.000 habitantes, ya tendrías que darle 2.000 para aplicar la vacuna de influenza a todos. Claro. Pero entonces la enfermera dice, mire congresista, no tengo ni paracetamol, no tengo las vacunas, es más, las vacunas es para prevenir. Y la gente hoy ya está con gripe, neumonía, faringitis. Claro. Esa vacuna va a llegar en agosto, no tiene sentido. Claro. Hoy necesitamos esa vacuna. Entonces aquí hay una ineficiencia en la implementación Porque las vacunas están, de este plan, las pero vacunas, también lo que es terrible del trabajo es que permanente que ellos hacen. Lo que es terrible es que las vacunas se compran. O sea, no es que el Estado no las compre, pero no las distribuye adecuadamente. Aquí hay un problema de distribución, Rosa María, porque acuérdate que hemos tenido incluso reportajes en donde se encontraron almacenes con medicina desfasada, medicina que ya estaba vencida en la fecha, y gente que lo necesita en comunidades como las mencionadas. El único problema con las vacunas es que hay que decirlo, bueno, necesitan una cadena de frío. Ahora, hace tanto frío en este momento en las zonas altoandinos que probablemente no hay problema con la cadena de frío, pero sí necesitan ser transportadas bajo cierta temperatura. Y lo que pasa muchas veces es que la posta no tiene la posibilidad de mantener en una pequeña refrigeradora, porque no tiene electricidad, ni siquiera tiene un motor, ¿no es cierto?, mantener la vacuna refrigerada. Entonces la estrategia del ministerio es: te doy poquitas para que las pongas hoy y mañana y regresa. Pero claro, si tú te pasas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, te pasas el día recogiendo insumos cada 2 o 3 días. Y así no vas a poder vacunar a 2.000 personas, pues es imposible. Sí, aquí tiene que optarse por un mejor mecanismo, mecanismo para coberturar, para que llegue de manera oportuna, si es la presencia itinerante, como se solía hacer en años anteriores, ¿no? Cada vez que se aproximaba el mes de mayo, junio, que son las épocas de alto friaje, uno sentía que había campaña. Yo hoy noto que las campañas están dormidas, Rosa María. Yo cuando era adolescente se venía la campaña ante el friaje, la vacuna, y ya la gente estaba alerta. Y que vacunaban a todo el pueblo.
a los escolares en el colegio, Ah, en ya. la escuela, pero hoy notamos que O sea, eso... cuando eras chica pasaba eso, como creciste era chica, bueno, fue chiquita alguna vez. Pero, Luego se pero hoy resulta- vemos que esto no está ocurriendo, Rosa María. A mí me parece que hay ¿Y algo en qué época, que en qué época era eso el Ejecutivo habría que evaluarse. en que funcionaba? ¿Qué años? El 2000, A partir de 2001, 2002, 2000, sí. venía el Ministerio de Salud, vacunaba todo el colegio. Así Ya, es. listo. Siguiente colegio, todo el colegio. Claro, porque es campaña. Pues. es campaña porque se está Es como cuando hacen en tratando campaña, de- dice RENIEC, sale y dice, ¿a quién le falta DNI de estos niños? Todo, campaña. Ese día se hace campaña en el colegio, todos los niños salen con su DNI. Siguiente. Entonces, cuando haces campaña, claro, a veces no vas a llegar a todos los pueblos el mismo día, pero sí puedes, digamos, empujar un programa mucho más rápido de esa se tiene manera. que activar en todo caso un sistema de alerta a todos los centros centros de salud, las redes, que son Claro. cómo funcionan. Bueno, eso le compete al Ejecutivo, Rosa María. Todo es Nosotros ejecutivo. desde el Los Congreso no Congreso pueden hacer nada más que mirar. hemos hecho la fiscalización, hemos estado en la zona, hemos recogido las demandas, además de notar que efectivamente la gente no tiene idea de la existencia de un plan multisectorial, que tienen derecho a tener esos kits, porque así fueran paliativos y no resuelven el problema de fondo, creo que la gente lo necesita en este momento. Vamos a hacer una yo pausita. traslado pues ese pedido de la gente, ya hemos además Claro. notificado bajo documento al Ejecutivo para que cumpla con ese plan y coberture esos 20 distritos en Ayacucho que además lo necesitan. Vamos a ir a la pausa. Obviamente la congresista es congresista de Ayacucho, pero evidentemente la situación se tiene que replicar A nivel nacional. en Puno, en el Cusco, en Arequipa, probablemente en Abancay, en Huancavelica. Todas las demás zonas es. Alto Andinado tienen el mismo problema. Vamos a ir a una pausa, no se muevan, seguimos con un poquito más. Vamos a preguntarle a la congresista Pariona por otras cositas que pasan también en el Congreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 44 minutos, 8:44, estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y estamos también en otros debates, por supuesto acompañando en el tema de la falta de acción del Ejecutivo en esta materia. No se necesita que los niños salgan a pedirle a nuestro señor presidente como si fuera el Mesías que venga a salvarlos, sino necesitan un programa de acción, ¿no es cierto?, aprobado, ejecutado con presupuesto, etcétera, ¿no? Y además, como digo, no hay que descubrir a cada pólvora, esto se hace en todas partes del mundo y se hace bien, ¿no es cierto? Pero en fin, hay que llevar más calor al hogar y más calor a la escuela. Eso es lo que hay que hacer para ayudar a los niños, y cobertizos, silos, con calefacción de ser posible. A ver, imagínese usted que tiene que salir a la sequía, ¿no? A ver, hacer sus necesidades de madrugada. Lo invito a pensar cómo es eso. Se muere, pues. ¿Ya? Entonces, ¿hay alternativas? Sí hay alternativas. Ojalá que el Estado nos esté... Nunca nos escuchan, congresistas, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ahora, visto esto, hay otro escenario político en el Congreso. Por ejemplo, todo el tema de friajes. Nuestro colega, el director de Radio Madre de Dios, César González, lo veía con el CENAMI, con los ministerios, y él advertía los problemas de friaje. Es que es el enfriamiento de la selva muy repentino. Según el CENAMI hay 6 o 10 al año. Bueno, le han prohibido toda la publicidad. No puede avisar que viene friaje. Y si lo avisa, tiene que gratis, pues, ¿no? De buena voluntad, pues sin fin de lucro. Entonces, la ley Mordaza o la ley Mulder está matando a todas esas radios chicas de provincia que tienen que hacer ese trabajo, por ejemplo, de divulgación. Esta semana, campaña en Purús, vacuna la influencia, lleva a tu hijo. Ya, eso te lo están matando. Y frente a eso, ¿qué hacer? Sí, Rosa María, justamente a propósito, además tocando de esta necesidad de generar un sistema de alerta frente a campañas como las que requiere en este momento los pueblos que están sufriendo el friaje, así como puede ser